Buenos días a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a tomar el último tema del curso, que es regresión múltiple. Em, este es el tema que viene todavía para el examen del día sábado, ¿no? Es bien sencillo de trabajar y ahí se van a dar cuenta, ¿no? La regresión múltiple nos permite de alguna manera hacer una medición de variables dependientes y variables independientes. Y si las variables independientes de alguna manera pues pueden explicar a la variable dependiente, ¿no? Una regresión múltiple se utiliza cuando tenemos más de una variable explicativa. Entonces, podríamos decir que la regresión es un método de análisis de los datos de la realidad, en este caso pues económica, ¿no? Que sirve para poner en evidencia las relaciones que existen entre diversas variables, es lo que les decía. Si las variables explicativas, pues de alguna manera, pues como su nombre lo indica, explican a la variable dependiente. En el caso más general de la regresión múltiple, existen dos o más variables independientes, ¿no? Por eso es que se llama múltiple, ¿no? Y entonces veamos lo siguiente. Veamos una definición. Entonces, cuando ya voy a hacer la regresión múltiple, lo que hago es una estimación de los coeficientes de una regresión múltiple, que no es más que un cálculo bastante complicado y laborioso, por lo que definitivamente lo vamos a hacer obviamente con programas de computación. Pues en este caso pues lo vamos a estar haciendo con Megastat, definitivamente, ¿no? Entonces, lo que sí sería interesante en este momento es que ustedes de alguna manera pues puedan utilizar esa herramienta para generar la regresión. Un modelo de regresión más o menos cumple con lo que viene a continuación, ¿no? Podemos observar acá la y, que es la variable que se pretende explicar, que es la variable dependiente, y tenemos acá x1, x2, x3, xk, pues las variables independientes, que son las que de alguna manera tenemos que revisar si explican a la variable dependiente, ¿no? Entonces, podemos decir que A es la intersección con el eje y es el valor de y cuando todas las variables son cero. B1 o BJ en este caso es la cantidad a través de la cual cambia y cuando x sub j cambia o se incrementa por una unidad con respecto a los otros valores contenidos en la misma. ¿Cómo así? Es decir, que es la relación de cambio que existe entre la primera variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Es decir, es una relación directa y así podemos encontrar los distintos coeficientes para cada variable, pero esos coeficientes pues obviamente el programa no los va a sacar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo de alguna manera poder relacionar distintas variables que hacen que se pueda explicar una variable dependiente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a Excel, ¿sí? Vamos a Excel y aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Aquí tenemos aproximadamente 48 muestras. Esas muestras nos dieron el costo de envío en una planta. Y el costo, de alguna manera, el gerente de operaciones quiere ver si tiene que ver con el tiempo de preparación del artículo, con el tiempo de entrega y con el kilometraje que hay desde la planta hasta el lugar donde se tiene que entregar. Esto lo explica Cabal acá en el caso. Si quieren, entonces demos un tiempo prudencial, hagamos una pausa en nuestro programa para poder ver o leer detalladamente el caso. Dice, Desarrollos Tecnológicos de Destec S.A. es una empresa especializada en el desarrollo de equipo médico. Una de sus principales fuentes de ingreso es un equipo que se utiliza para detectar grandes cantidades de plomo en la sangre. Los empleados de talleres automotrices, de la industria jardinera y los pintores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben someter a la prueba en forma aleatoria. Es costoso realizar la prueba, por tanto los equipos se entregan bajo pedidos en diversos lugares del área metropolitana. Oscar Montes, el propietario, está preocupado por el costo adecuado
adecuado de cada entrega. Para investigar esto, el señor Montes reunió información sobre una muestra aleatoria de 40 entregas recientes. Los factores relacionados con el costo de entrega, que era lo que les decía acá, que teníamos en el programa, este costo de entrega, pues viene de alguna manera, él quiere medir si se puede explicar con estas tres variables. Entonces, revisando eso, revisando el caso, tenemos que PREP es el tiempo en minutos que transcurre entre el pedido hecho por el teléfono a la empresa y el momento en el que el equipo está listo para entregarse, ¿no? La variable entrega, que es el tiempo en minutos de recorrido real de la planta de producción hasta el cliente. Y el kilometraje, pues obviamente es la distancia en kilómetros desde la planta de producción hasta el lugar de donde se tiene que entregar. Entonces veamos qué es lo que nos pide. Obviamente lo que nos va a pedir es si existe una relación, ¿verdad? Directa, múltiple, donde estas tres variables, tanto preparación, entrega y kilometraje, explican de alguna manera el costo de entrega, ¿no? Entonces, por eso acá se nos pide que desarrollemos una ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y las variables que les acabo de decir. Entonces, lo que tenemos que averiguar primero es si las tres variables de alguna manera explican directamente al costo, ¿no? Porque puede ser que una de ellas no sea o no explique de manera relacional, lineal directa, y entonces la tenemos que eliminar. Y luego, ya que encontramos ese modelo, pues obviamente vamos a calcular el costo de entrega para un equipo que incluye 10 minutos de preparación, 30 minutos de entrega y que debe cubrir una distancia de 14 kilómetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La base de datos pues la tenemos acá, ¿no? Entonces, aquí están las variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo me tardo 10 minutos en preparación del equipo, 51 minutos desde que sale de la empresa hasta que llega al cliente y recorro 20 kilómetros desde que sale de la empresa hasta que llegue al cliente, cuando tengo esas tres variables, mi costo fue de 261 quetzales con 13 centavos. Por ejemplo, cuando yo me tardé 11 minutos en preparar el equipo, 33 minutos entre que sale de la empresa hasta que llega al cliente y 12 kilómetros entre que sale de la empresa hasta llegar al cliente, pues mi costo fue de 187,19. Entonces lo que queremos ver es que si de alguna manera estas tres variables pueden explicar de manera lineal el costo de mi entrega, ¿no? Entonces para eso lo que voy a hacer es una regresión definitivamente lineal múltiple, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestros complementos, ir a Megastat y obviamente buscar donde dice correlación y regresión. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de regresión. Agarramos la opción número 3. Entonces repitiendo, vamos a Megastat, luego vamos a la parte donde dice correlación y regresión, perdón, y luego buscamos donde dice análisis de regresión, que es la última opción. Damos clic allí y automáticamente pues nos va a desplegar la pantalla que ustedes observan ahorita. La variable independiente, por eso dice variable independiente o variables, lo que vamos a hacer es ingresar las variables que nosotros creemos que son las que explican a la variable dependiente, es decir, el costo. Es decir, que en este momento nosotros tendríamos que ingresar la preparación, la entrega y el kilometraje en este apartado. Entonces le damos clic acá y buscamos las variables. Si quieren, desde acá, desde preparación, desde su eh, etiqueta hasta abajo, ¿no? Entonces vamos a marcar desde la etiqueta hasta abajo. Luego entonces vamos a donde dice Y dependiente. Entonces la dependiente definitivamente pues es el costo, ¿no? Y otra vez también marcamos la etiqueta para que lo lea. Le damos OK. Y le decimos nada más que necesitamos eh, en esta parte, pues ya no movemos absolutamente nada, ¿verdad? Y luego entonces le decimos que nos muestre los coeficientes estandarizados, ¿verdad? Y le damos OK, aceptar. Tenemos un error en los observados y no marqué el completo. Entonces lo que
desde abajo hasta arriba. Entonces le damos aquí, le damos OK. Entonces automáticamente nos saca esta tabla, ¿no? Sí. En esta tabla lo que es importante analizar es el R ajustado. El R ajustado en este momento es de 87.3. Significa que las tres variables de alguna manera van a explicar, ¿sí? Van a explicar a la variable dependiente en un 87.3%, ¿no? Entonces, es una explicación bastante alta, bastante aceptable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes y vamos a analizar el p-valor. ¿Por qué? Si se dan cuenta acá, nos salieron varias variables en amarillo. Lo que significa las variables en amarillo es que son las variables que sí se van a tomar en cuenta a la hora de calcular la dependencia. Por lo tanto, entonces, cuando yo observo, me dedico al p-valor. Si el p-valor pasa o es igual a 0.05, entonces debemos de eliminar la variable. Significa que la variable preparación no explica de manera directa el costo, ¿no? Entonces, para los otros es un p-valor bastante bajo, que no llega a 0.05, por lo tanto entonces podemos decir que tanto el tiempo de entrega como el kilometraje juntos definitivamente sí explican a el costo, ¿no? Y la variable preparación pues no tiene mucho que ver en el tema, por lo tanto la eliminamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que hay que eliminar la variable preparación, lo que vamos a hacer es otra vez ir al ejercicio y eliminar, ¿verdad? Eliminar el- la preparación. Vamos a eliminar la preparación. Vamos a eliminar la preparación y ahora de nuevo vamos otra vez a retomar Megastat, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí el nombre a esto. Solución uno, solución uno. Y luego entonces vamos de nuevo a la base de datos, ya sabiendo que tenemos que quitar la variable preparación y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Megastat, corregresión, regresión, análisis de regresión. Y ahora lo que vamos a hacer es que las variables independientes van a ser nada más entrega y kilometraje. Entonces marcamos el entrega y kilometraje hasta el final. Luego entonces la variable dependiente pues sigue siendo la misma que es el costo. Le damos OK y automáticamente entonces me tiene que salir una nueva tabla con los interceptos y los coeficientes. Y entonces, si se dan cuenta en la presentación, habíamos quedado que un modelo de regresión múltiple es una constante, un coeficiente, que en este caso lo podemos observar acá, que es 115.2736, ¿verdad? Entonces es este 115.2736. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear el modelo, tal como decía la presentación, ¿no? La variable dependiente va a ser el coeficiente más el coeficiente que multiplica la primera variable explicativa más el segundo coeficiente por el valor que debe tomar la segunda variable explicativa. En nuestro caso, las variables explicativas son lo que nos salió en el estudio, que son el tiempo de entrega y el kilometraje. Y el intercepto pues sigue siendo A para nosotros. Es decir, entonces, que de alguna manera nuestro modelo es 115.2736, ¿verdad? Es nuestro coeficiente. Y luego el otro, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un igual para generar ya un modelo 136.6 más, en este caso, el coeficiente de entrega, ¿verdad? Que se multiplica por lo que valga el kilometraje, que sea la celda de aquí abajo, por ejemplo. Ahí le vamos a poner el tiempo del kilometraje más el coeficiente de, perdón, el tiempo de entrega, más el kilometraje por lo que valga el kilometraje, ¿verdad? Y entonces le damos un enter para que nos saque en algún momento. Pues en este momento pues salen en blanco definitivamente. ¿Por qué van a salir en blanco? Pues van a salir en blanco porque obviamente no le hemos metido datos a esta parte, ¿no? Le tengo
ser igual a B19, es decir, B29, que va a ser esta, ¿verdad? Más por E28, ¿verdad? Que es esta. Es decir, la entrega multiplicado por lo que valga la entrega, más el coeficiente de kilometraje por lo que valga el kilometraje. Entonces, en este momento, tanto la E28 como la F28, que son estas dos, les tengo que ingresar datos para que este vaya cambiando. En este momento, como son cero para ambas, el programa lee que son cero, pues obviamente va a ser el coeficiente. Es decir, que si yo no las voy a dejar a ningún lado, ni tampoco recorro kilómetros, el costo solo de estar en la bodega es de 115.27. Pero, lo que decía el enunciado, yo quisiera saber si yo quisiera llevar un equipo que va a llevar un tiempo de entrega de 10 minutos, entonces este valor cambia a 10 minutos y este valor, que es el kilometraje, pues también cambiará porque dice que quieren el kilometraje a 14 kilómetros. El tiempo de entrega, como es una variable que se eliminó, pues no se toma en cuenta, ¿no? Es decir, esto ya no lo tomo en cuenta y solo tomo en cuenta los 14 kilómetros, que es la distancia. Entonces, en este momento voy al programa y genero 14 y yo, según mi modelo y según el tiempo de entrega, y los kilómetros recorridos, entonces el costo será de 190,46. Y esa es la forma en que nosotros vamos a hacer regresiones lineales múltiples para que cuando los valores de las variables explicativas tomen algún valor, pues obviamente encuentre el valor de mi variable dependiente. En este caso, que es el costo, ¿sí? Es decir, el costo que va a tener llevar el producto cuando se tardó 10 minutos desde que amo el cliente hasta que se lo tienen preparado y se llevó 14 kilómetros desde que salió de la empresa hasta el cliente, con estas dos condiciones yo puedo asegurar que el costo de esa operación va a ser de 190,47, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se pretende con un modelo de regresión, ver si de alguna manera las variables que entran o que cree uno que depende una variable dependiente, ver si todas de verdad de alguna manera explican a la variable dependiente. En este caso nos dimos cuenta que en la solución uno, como el p-valor se dispara por más de 0.05, entonces obviamente la variable preparación no explica en nada el modelo, entonces se eliminó. Y entonces sucede lo que sucedió ahora, ¿no? Que ahora podemos ver que cuando se eliminó la variable en la base de datos y se volvió a recalcular, pues el p-valor de todas pues no excede el 0.05, por lo tanto estas dos sí de alguna manera explican al costo. Y entonces ya podemos agarrar sus coeficientes, ¿verdad? Y luego entonces ya con los coeficientes pues ya podemos generar cuál es el costo dependiendo de cuál es el valor que toma la variable de entrega y cuál es el valor que toma la variable del kilometraje. Les dejo un segundo para que observen la fórmula, ¿no? Yo lo que hice fue sumar el coeficiente, el intercepto, que son los 115, y se lo sumo a el coeficiente de la entrega multiplicado por lo que va a tomar en tiempo de la entrega, que en este momento yo no lo sé, más el kilometraje, donde está la celda del coeficiente de kilometraje, por lo que va a tomar el valor del kilometraje, que en este momento no lo sé. Entonces, obviamente, cuando le doy enter, me va a salir por default pues obviamente los 115, el intercepto, ¿no? Pero cuando ya esto agarre valor, por ejemplo en este caso 10 y 14, pues ya nos va a salir el costo que debiera de tomar mi producto si el tiempo de entrega es de 10 minutos y si recorro 14 kilómetros. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues me pueden mandar correo. Yo les voy a mandar un ejercicio que es este exactamente, el ejercicio 4 para determinar si de alguna manera las horas de mano de obra para limpiar un ático
Depende, una casa, perdón, depende del número de habitaciones que tiene y los pies cúbicos de la mudanza. Entonces yo de alguna manera les voy a mandar el caso en un Word y les voy a mandar esta base de datos para ver si estas dos variables explican a esta otra y si le explican, pues que ustedes creen el modelo tal como lo hicimos anteriormente y que para algunas condiciones pues ustedes puedan pronosticar